El día de hoy hablaremos de la memoria y sus procesos psicológicos. Trataremos temas como los procesos de memoria, las teorías del olvido y el síndrome de negligencia. La intención de este material es poder educar a la población de futuros psicólogos sobre las alteraciones de atención. Sobre todo también identificar cuál sería la ruta en caso de tener un paciente con síndrome de negligencia. Recordemos que como psicólogos es muy importante también saber de qué forma fisiológica nos afecta este tipo de trastornos. Hablemos de los procesos de la memoria. Los procesos de la memoria se dividen en tres etapas principales. Una de ellas sería la codificación, es cuando la información entra en nuestra mente utilizando nuestros sentidos. Es decir, la percibimos y la transformamos en algo que podamos recordar. Hablemos del almacenamiento. Aquí es donde guardamos la información codificada en nuestra memoria. Y luego tenemos la recuperación y es cuando tratamos de recordar o accedemos a la información que hemos almacenado en nuestra memoria. Pongamos un pequeño ejemplo para que sea más fácil entender cómo funciona la memoria. Vamos a repetir las palabras gato, casa, manzana, libro, sol. Lo vamos a hacer las veces que sean necesario para almacenar esta información en nuestra cabeza. La idea de este ejercicio es que cuando termine el video tú puedas recordar las palabras que estamos diciendo. En este ejemplo, la memoria a corto plazo usa nuestros sentidos auditivos y visuales para memorizar las palabras. Que la información se quede aquí de manera momentánea si logramos mediante la consolidarla, va a llegar a nuestra memoria a largo plazo para después recuperarla, como les decía, al final de este video. Ya que podemos entender cómo funciona nuestra memoria, hablemos de algunas teorías que han surgido a través de los años. Hablemos de las teorías del olvido. La primera teoría es la teoría de la interferencia. Esta se divide en dos. La interferencia proactiva, que ocurre cuando los recuerdos antiguos interfieren con la memoria de nuevos aprendizajes. Y tenemos una interferencia retroactiva que ocurre cuando los nuevos recuerdos interfieren con la recuperación de los recuerdos antiguos. La teoría de la inhibición. Aquí hablamos de esos momentos en que intentamos recordar algo, pero hay recuerdos relevantes o irrelevantes que pueden inhibir la recuperación de esta información. Podríamos llamarlo como efecto de la punta de la lengua, cuando tú tienes alguna palabra pero no eres capaz de decirla o algún recuerdo y no concretas esa información, esta podría ser una forma de aplicar la teoría. Nuestra siguiente teoría es la teoría de la represión. Sigmund Freud hablaba de que ciertas emociones traumáticas o intensas son olvidadas de manera inconsciente. La sobrecarga de memoria. Propone que el olvido ocurre cuando la memoria se ve saturada de información. La teoría del decaimiento, también llamada del olvido por desuso, y nos habla de que los recuerdos se desvanecen con el tiempo si no se utilizan o no se repasan de manera regular. La teoría del olvido motivado es una teoría que también se propone desde el psicoanálisis y se basa en la idea de que las personas olvidan ciertos recuerdos intencionalmente o debido a motivaciones subconscientes, principalmente aquellos recuerdos que nos puedan causar ansiedad o algún tipo de conflicto emocional. Hasta este punto hemos entendido y hemos recordado cómo funcionan los procesos de memoria y también hemos hablado sobre algunas teorías del olvido. Vamos a hablar sobre el síndrome de negligencia. Este se puede dar por varias situaciones. Una de ellas puede ser un trauma cráneoencefálico. Tal vez también tenemos involucrados los accidentes cerebrovasculares. Y el síndrome se nota cuando hay daño en las áreas del cerebro encargadas de procesar la información sobre el espacio y la atención, específicamente el hemisferio derecho. Recordemos que el hemisferio derecho es el que controla la atención hacia el lado izquierdo del cuerpo y del espacio. Entonces, cuando se nos daña, la persona pierde la capacidad de notar o de responder a algún estímulo del lado opuesto, en este caso, el izquierdo. Como ya lo dijimos, hay síntomas que pueden generar este tipo de síndrome y es porque hay un daño cerebral, especialmente, reitero, en el hemisferio derecho.
¿Qué puede pasar? Las personas no notan objetos o personas, hay una desorientación espacial, hay problemas para atender tareas bilaterales, es decir, como si una parte del cuerpo no existiera, en este caso el izquierdo. Hay negligencia en el cuidado personal, también pues a nivel psicológico se va a ver desinterés o frustración, porque no es que haya un daño físico en el cuerpo. ¿Qué deberíamos hacer como futuros psicólogos si alguno de estos casos se nos presenta en consulta? Recordemos que lo principal es evaluar la situación y esto lo hacemos a través de la observación de los síntomas y comportamientos. No solamente eso, también hay que preguntar. Es también muy importante esto. Como segundo ítem, hay que educar y explicar al paciente. Hablemos también de las terapias de rehabilitación. Hay que hacer estimulación visual, auditiva, terapias de orientación espacio. Y algo que también me parece muy importante como cuarto ítem es la intervención de la familia. También hay que educar a los familiares para que ellos se involucren en esta situación. Hablemos también de la rehabilitación cognitiva. Bueno, ahora hablemos a nivel fisiológico qué partes del cerebro se ven afectadas. Primero vamos a hablar, como ya le hemos dicho, del hemisferio derecho. Es el hemisferio derecho el involucrado en el espacio, en la ubicación, la atención y la conciencia del entorno de lo que nos rodea. El lóbulo parietal en la parte posterior es la parte encargada de percibir y coordinar sensaciones del cuerpo con el entorno. Entonces, pues si esta parte se afecta, el paciente va a tener problemas de coordinación y de ubicación en espacio. Tenemos también la corteza parietal inferior, que es la implicada en la atención y percepción visual y espacial. Y en algunos casos de algunos pacientes, los ganglios basales, porque pues estas son unas estructuras que también se encargan de la percepción espacial. No todos los pacientes tienen afectados los ganglios basales, solo algunos. Conclusiones. El síndrome de negligencia es un trastorno neurológico que generalmente ocurre después de un daño cerebral, como lo habíamos hablado, después de un accidente cerebrovascular, después de un trauma cráneoencefálico. Y este trastorno puede dificultar la realización de actividades cotidianas. Normalmente las personas con este síndrome no prestan atención al lado del cuerpo del espacio que está opuesto al área dañada. Pues como ya lo dijimos, si el daño está en el hemisferio derecho del cerebro, la persona podría no notar el lado izquierdo. Digamos que estos son a nivel fisiológico las situaciones que vamos a ver, pero pues por ende, como la cotidianidad del paciente se va a ver afectada, las personas normalmente van a necesitar apoyo emocional, puesto que puede generar frustración y confusión. Por eso es tan importante saber cómo tratar este tipo de pacientes y entender que necesitan una red de apoyo. Ahora sí vamos a poner a prueba nuestra memoria. Entonces voy a darles 3 segundos para que recuerden las palabras que dejamos al principio y si es posible no devuelvan el video, sino que háganlo de forma consciente. Para concluir, gracias a todos por su atención.